Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Me da gusto saludarlos. Disculpe que haya llegado un poquito tarde, Buenas tardes. pero ya aquí estamos. Buenas Me da gusto que hayamos... tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Me da gusto que haya mucha concurrencia. Qué bueno. ¿Cómo les fue en la semana con sus actividades del curso? ¿Qué me pueden platicar? Ya, sí, en los pasos que quedamos que iban a realizar, que era lo de subtotales, tablas dinámicas. ¿Cómo les fue? ¿Sí terminaron? ¿No? Maestro, no, como recuerda que no entré, estoy actualizando esa parte y estoy tratando ya de llegar a esa partecita. Ok. Acuérdense que tenemos las clases grabadas para que puedan verlas, revisarlas, verlas muchas veces para Sí, cualquier problema o duda. sí, estoy con eso para ya ponerme al corriente con las tareas. Ok. Bien. Voy a compartirles, aquí Nidia nos está diciendo que no pudo ser el paso 12 de los subtotales. Bien, les voy a compartir la pantalla. Bien, aquí ya tengo abierto el archivo que estábamos trabajando. Aquí quedamos que en este ejercicio, iban a terminar los pasos 11 y 12, ¿sí? El 12 es un paso muy importante que habla de los subtotales y tablas dinámicas, que son unas herramientas, las dos, para analizar estadísticamente la información de una base de datos. Nosotros tenemos aquí una base de datos, chiquita, pero es una base de datos, la cual es importante analizar la estadística descriptiva de los promedios, máximos, mínimos, frecuencias de las variables o campos, ¿sí? También les comenté que había otro paso 12 que consiste en una función que se llama la función buscar-b, cuyo objetivo era tomar o extraer la información que corresponda de un cierto folio, ¿no? Que nos diga ese folio a qué persona pertenece y cuál fue su diagnóstico, ¿sí? Y luego todavía había también otro paso, pero creo que ese no se los dejé, el paso 13, ¿verdad? Ese comenté que yo se los iba aquí a explicar. Bien, entonces voy a empezar explicando el paso 12 de la función que sirve para jalar o tomar información que está almacenada en la base de datos a través de un número clave. En este caso va a ser el folio. Ok, entonces miren, pongan mucha atención aquí. Aquí la idea es que cuando yo teclee... Maestro, Dígame, a sus órdenes. yo sí, he pasado la primera, pero la segunda tarea no la pude subir al... Cerraste tu micrófono, Laura. Ya no te escuchamos. ¿Nos vuelves a repetir, por favor, Laura, lo que estabas diciendo? Maestro, sí. La primera tarea sí la pude subir en la plataforma, pero en la segunda tarea ya no supe dónde subir. Ok, bien. Te respondo la pregunta antes de continuar.
obviamente se entrega en la plataforma. Aquí tengo la plataforma. Me voy a la carátula principal. Es para el otro jueves, ¿verdad? Y esta es la carátula principal del curso. Entonces, la primerita tarea, que hace mucho que se supone que la entregaron, era la actividad 1.1, que es la entrega de ejercicio preliminar. ¿Sí? Y la tarea que todavía no la tienen que entregar es la 1.2, ¿sí? Que se entrega de archivo para trabajo en línea resuelto. O sea, el que ahorita estamos trabajando, que andamos por allá en el paso 11-12, ¿no? Entonces, hasta que terminemos el ejercicio, yo ya les voy a indicar que ya lo suban. A menos que alguien ya lo haya terminado, pues lo puede subir. La fecha de entrega está marcada para el 3 de diciembre, ¿sí? Para ese jueves ya tiene que estar entregada. Entonces todavía no es la fecha, ya es para la siguiente semana, ¿sí? Entonces no te preocupes que todavía no le hayas entregado. Aquí entonces tu pregunta es que en qué actividad se entrega es en la 1.2, ¿sí? ¿Sí te respondo tu pregunta? Sí, de hecho cuando la quise subir ya no me aceptaba para subir dos, ¿cómo se llaman? Dos tareas, nomás una. Como por ejemplo en la tarea 1 nomás subí un archivo, en la tarea 2 ya no me dejó subir nada. Ah, ok. A lo mejor tenía yo un error en las fechas. Creo que hace 2 días lo corregí. Estaba aquí otra fecha de entrega y a lo mejor por eso no te salía el botón para subir tareas. Y aquí solamente se trata que subas un solo archivo, ¿eh? Ah, ok. No tienes que enviar muchos porque vas a enviar uno ya todo terminado. No es que me tengan que estar mandando en pedacitos, ¿sí? En su casa sí tienen que estar trabajando porque no van a alcanzar a hacerlo ya en la última semana todo. En su casa tienen que estar avanzando hasta donde yo les estoy indicando para que ya en el último tramo, o sea, en esta semana, ya nomás terminen lo que falta y ya se entregue. Pero nada más un archivo es el que hay que entregar, pero terminado completamente. Ok. Bien. Ok, gracias. A ti, Laura. Maestro, yo sí trabajé esa parte del tema 12, pero ya en las especificaciones donde dice que copiemos en otra hoja, también lo hice, pero ya no pude. En la protección de hojas, ahí fue donde me atoré un poquito. Ah, ok. Ahorita pienso explicar todos estos pasos de forma rapidita para que las dudas de la mayoría ahí se disipen. Muy bien, Conforme gracias. vaya avanzando, si tengan dudas, me imagino que ya todos traen ciertas dudas en ciertas partecitas, ahí por favor aprovechen para comentarme. Muy bien, ¿Sale? sí, gracias. Muy bien. Por eso me voy rapidito en la explicación porque se supone que ya lo hicieron, ¿sí? Y ya cuando ahí les surja una duda, sobre todo por la experiencia de haber intentado hacer ese paso, me aborden, me interrumpan, por así decirlo, y ahí me hagan la pregunta, por favor. ¿Sale? Muy bien. Entonces regreso aquí a este paso. Sí, gracias. Entonces, las fórmulas van a tener que ponerse en la celda C5 y en la celda C6. En la celda C4 no se va a escribir ninguna fórmula, ¿sí? Ahí se escribe el número de folio que yo quiero que se encuentre. Entonces, me pongo en el primer paso que es saber cómo se llama la persona del folio que se escriba en la celda C4. En este momento tiene el folio 1, pero puede ser cualquiera, ¿sí? Entonces, fíjense. Esta función se llama la función buscar B o la función consulta B. Depende de la versión de Excel que tengas. Si tienes una versión más nueva, vas a usar la función consulta B. Y si es una más viejita, la buscar B.
¿Cómo sabes cuál debes utilizar? Si no te aparece dicha función en la lista de funciones, quiere decir, entonces buscas la otra. Por ejemplo, si yo busco la función consulta B, le pongo consul y no me pone nada, no me jala la lista de funciones. Entonces quiere decir que en esta compu, esta nunca va a estar. Pero si le pongo bus, ahí están 3 funciones, buscar, buscar H y buscar B. La buscar B y la buscar H son parientes, sirven para lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Buscar B o consulta B, la letra B significa vertical, o sea que se aplica en bases de datos que crecen verticalmente, o sea, hacia abajo. Renglón por renglón, entonces van en forma vertical creciendo, como son la mayoría de las bases de datos. Por eso nosotros vamos a usar buscar B. Si son bases de datos que crecen de forma horizontal, o sea, así, hacia la derecha, del ladito, se usaría la función buscar H, pero la cual es casi nunca se usa. Por lo que siempre es una base de datos que crecen de forma vertical. Entonces ya elijo la función buscar B, y la función buscar B tiene 3 argumentos. El primer argumento que se llama valor buscado, y el segundo argumento es la matriz buscar en, así se llama, así es el nombrecito que se le da a ese segundo argumento. Y el tercer argumento, indicador de columnas, ¿sí? Y hay un cuarto argumento que es opcional, por eso está identificado entre corchetes cuadrados, que se llama ordenado, que nada más es como un interruptor de que enciende o apaga un tipo de comportamiento que ahorita les voy a explicar. Entonces, voy por el primer argumento. ¿En dónde está el valor que yo quiero buscar en la base de datos? Ah, pues está en la celda C4. Por eso ese es el primer argumento. ¿En qué celda está el valor que yo voy a escribir? El cual va a ser el que voy a usar para buscar. Ok, ya puse C4. Luego, coma. Segundo argumento. ¿Cuál es la matriz en donde va a buscar? Aquí matriz significa o se interpreta como la base de datos total en donde se va a buscar, con una característica muy importante, que no se debe de incluir el primer renglón de esa tabla que contiene los nombres de los campos, o sea, donde dice, acá donde dice folio, grupo, materno, esa celda, esa fila de celdas no se debe de incluir cuando nos piden una matriz. Cuando nos piden una base de datos, sí se incluye el primer renglón, como posteriormente van a ver. Ok, entonces la matriz de esta base de datos comprende desde el folio 1, o sea, en la celda C5, digo A5, voy a seleccionar desde A5 y voy a seleccionar, me voy a todo lo ancho de la tabla, que es hasta columna, creo que es la columna W, y hacia abajo hasta el último paciente, que según recuerdo es la fila 28. Aquí está. Ya seleccioné, vean que se ponen unas líneas punteadas sobre el rango de celdas que seleccioné, que en este caso se le denomina la matriz. O sea, toda la base de datos sin incluir el primer renglón. O sea, los datos crudos. Ok, entonces ya una vez que seleccioné, se escribió aquí a 15, 2 puntos de blue 28, que es el rango de esta celda hasta esta otra. Le pongo coma, y ahora voy a poner el tercer argumento, que es el indicador de columnas. Este es en qué columna está el dato que quiero tomar. ¿Cuál es el dato que estoy buscando? El nombre de la persona. Entonces tengo que revisar la base de datos y ver, a ver, ¿qué nombre quiero? ¿El puro nombre de pila? ¿O nomás el paterno? ¿O nomás el materno? ¿O mejor su nombre completo? Yo creo que sería mejor el nombre completo. Entonces, esta columna donde está el nombre completo viene siendo ¿qué número de columna? Folio es la columna 1, grupo la 2, paterno la 3, materno la 4, nombres el 5 y la
columna del nombre completo es la sexta columna. Entonces, aquí en la fórmula pongo el número 6. ¿Sí? Si yo quisiera que me jalara a qué grupo pertenece ese paciente, pues tendría que poner el número 2, que sería el de grupo, ¿no? Bien, pero en este caso es el 6. Coma. El tercer argumento opcional me define si enciendo la coincidencia aproximada o si apago la coincidencia aproximada, que viene siendo la coincidencia exacta. Escribir la palabra verdadero o poner el número 1 o no poner nada significa que quiero coincidencia aproximada. Por eso dije que es opcional, porque si no pongo nada, sí se vale, pero si no pongo nada, se da por entendido que yo quiero encender o activar la coincidencia aproximada. Si yo quiero tener la coincidencia exacta, tengo que poner a fuerzas la palabra falso o el número 0, cualquiera de las dos. En este caso, ¿cuál usamos? ¿Verdadero o falso? Se debe poner la palabra falso, porque quiero que me busque específicamente quién tiene el folio 1. Porque si yo pongo la palabra verdadero, que significa activar la coincidencia aproximada, si yo pongo un número de folio que no exista en la base de datos, por ejemplo, el folio 2.3, el folio 4.8, esos folios no existen. Pero si yo activo la coincidencia aproximada y busco un folio que no existe, me va a poner el nombre de la persona cuyo folio esté cercano al folio que yo anote. Entonces eso no está bien en estos casos. ¿Sí? Imagínense que yo pongo un número de afiliación incorrectamente o de otra persona y me dice, pues ese número de afiliación no está aquí, pero fulanito es el que tiene un número más parecido al que escribiste. Entonces eso no conviene. Por eso se pone falso. Ya le doy enter. Ya me dice que Pedro Cisneros es el paciente con el folio 1. Y sí es cierto, es el paciente del primer renglón. ¿Qué pasa si ya en lugar de 1 le pongo el número 3 y luego le doy enter? Me dice que Luis Ramos, y es cierto, en el renglón 3 está Luis Ramos. Y si pongo un folio que no exista, por ejemplo, el 2.8, me dice un código de error que significa en inglés no available, no disponible. O sea, no hay nadie que tenga ese folio. No quiere decir que me equivoqué en la fórmula, quiere decir que no hay nadie, entonces no debo por nada. Si pongo el folio 6, me dices que es Marta Sánchez, ¿ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno, si cualquier pregunta me dicen, por favor. Ahora voy con el diagnóstico. El diagnóstico, primero tengo que ubicar en qué columna es. El diagnóstico va a ser el diagnóstico, casi creo que es el último columna, esta, de normal, obeso. Alguien que me diga, contando de izquierda a derecha, ¿qué columna viene siendo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es la 23, maestro. Ok, es la 23. Si nos equivocamos, pues no pasa nada, le movemos el numerito y listo. Es la 23. La matriz va a ser la misma. La columna es la 23 y el valor que estamos buscando siempre va a estar en la celda C4. ¿Sí? Entonces vamos a poner igual, buscar B, valor buscado, C4. Coma, la matriz, me acuerdo que era la A15, 2 puntos, W28. ¿Sí? Y acuérdense que no importa si usas mayúsculas o minúsculas. Coma. Indicador de columna, pues la columna número 23. Y siempre le voy a activar el falso, o sea, coincidencia exacta. Cierro mi paréntesis y listo. Ya Marta Sánchez, no la cantante española, tiene obesidad, ¿sí? Ya no se cuidó la...
Obesidad. Y aquí dice que ya es adulto mayor. A lo mejor sí. Bien. Entonces, ¿sí me expliqué, compañeros? Aquí hay una variante que podemos Sí, tener. maestro. Aquí hay una variante que podemos usar etiquetas o nombres de celdas para facilitar las fórmulas. ¿Sí? Por ejemplo, a la matriz, que es A15, W28, yo la puedo bautizar con un nombre más en cristiano. Por ejemplo, la palabra matriz, la palabra pacientes, la palabra, no sé, BD, base de datos, la palabra que yo quiera. ¿Y cómo se les da nombre? Primero selecciono el rango al cual yo quiero bautizar. Voy a seleccionar la base de datos. Hasta ahí. Ya la seleccioné. Y luego en el cuadro de nombres, por eso se llama así, que es el recuadro que está a la izquierda de la barra de fórmulas. Pongo mi cursor dentro, borro lo que ahí diga y pongo el nombre con el cual voy a bautizar este rango. Le voy a poner matriz. Matriz. Y le doy enter. Y ya se llama así ese espacio. ¿Sí? Entonces pudiera modificar la fórmula y en lugar de usar el rango, escribir la palabra matriz y debe de funcionar. Fíjense, borré el rango y le pongo MA y ya que dice, hay una etiqueta bien que tiene el iconito de una etiqueta amarilla. Existe una etiqueta que se llama matriz. Pues ese quiero. Le doy doble clic o le escribo matriz y ya me lo puso. Le doy enter y sigue saliendo Marta Sánchez. Si le pongo el 5, es Teresa, que tiene desnutrición. Si pongo el 15, me pone NA. ¿Por qué me pone NA? Porque mi base de datos llega hasta el 14. Pues sí. Entonces, si le pongo el 14, es María Guzmán, que está también en obesidad. Entonces, aquí es bien importante dos temas. La función buscar B y el tema de cómo dar nombres a los rangos de celdas para poderlos utilizar en las fórmulas. Este fue el paso 12. Uno de los pasos 12. Ahora me voy a pasar al otro paso 12, que es los subtotales y tablas dinámicas. ¿Sí? Como ya les dije, ambas herramientas son para analizar estadísticamente bases de datos. Cada una tiene sus particularidades, sus ventajas y sus desventajas. Ustedes solitos se van a dar cuenta. Entonces, vamos a realizar el paso. Inciso A. Una vez que terminaste los 11 pasos, duplica la hoja nutrición, o sea, la que estamos. Y a la nueva hoja le vas a poner como nombre la palabra del nombre de hoja subtotales. Entonces aquí está un aprendizaje que yo creo que muchos ya lo tienen, que esto es parte de los cursos básicos de Excel. Cómo duplicar hojas, o sea, hacer un clon de una hoja. Entonces, en la pestaña nutrición le doy clic derecho y luego me voy a la opción mover o copiar, porque se puede hacer ambas cosas, moverla del lugar o hacer un duplicado. Yo quiero hacer un duplicado, entonces marco la opción crear una copia de entrada. Y luego, ¿dónde la quiero poner? Pues la voy a poner al final, o sea, a la derecha de nutrición. Ya le doy a aceptar y ya tengo una nueva pestaña que se llama igual que su clon, pero le pone el distintivo 2, porque no puede haber dos hojas que se llamen igual. Ahora voy a cambiarle el nombre. Un método es darle doble clic a la pestañita, se sombrea el nombre y ya le pongo la palabra subtotales, como marca el ejercicio. ¿Sí? Le pongo subtotales. Ya le doy enter y ya quedó bautizada la otra hoja que es idéntica a la anterior. Ya hice el inciso A. Inciso B. En la nueva hoja vamos a eliminar las filas de la 29 a la 55 y de la 1 a la 13. También las columnas de la Y a la AE. Esto es para dejar la base de datos solita y comenzando desde la primera fila. Es decir, vamos a quitar todo lo que no, vamos a dejar la base de datos sola, sin todos los accesorios que tiene alrededor. Ay, ya se hizo muy chiquito, perdón. Más grande, ahí así.
Aunque no se alcance a ver, no importa. Quiero que vean de manera panorámica el espacio y identificamos que la base de datos en sí es esta. ¿Sí? Entonces, para poder trabajar mejorcito, vamos a eliminar todo lo de arriba, todo lo de abajo y todo lo que está a un lado que no queremos. Entonces, voy a eliminar las filas. Pongo mi puntero en el número de la primera fila, en el número 1, doy un clic sostenido, recorro hasta el de la fila 13. Y ya que hice esto, doy clic derecho en cualquier número de las filas. Véanse que se pone una flechita negra chiquitita, clic derecho, y digo eliminar. Y ¡prum! Se va a borrar, ya quedó la base de datos pegadita en la primera fila. Voy a hacer un poquito más grande. Ahora voy a eliminar las filas finales después cito del último registro, del último paciente, que es el renglón 16. Doy un clic sostenido, me desplazo hasta abajo, hasta donde ya vea que cubra todo lo que hay abajo, luego clic derecho, y le digo eliminar. Ya borré todo lo que estaba ahí, ¿sí? Y luego lo que está acá a la derecha, también lo voy a quitar. Entonces, a partir de esta columna X, clic sostenido, me recorro hasta la AE, donde está esta lista de los medicamentos. Clic derecho en uno de los nombres de las columnas y digo eliminar. Y ya se borró todo eso, ¿sí? Entonces ya quedó limpio, que solamente tengo la base de datos. Los cuadros amarillos son comentarios de las celdas que los puse visibles. Me acerco más. No nos afecta el ejercicio, pero para cuestión de visibilidad, pues voy a hacer que no se vean. Donde dice paso 3, es un comentario de la celda F1. Me pongo en la celda F1, luego clic derecho y digo ocultar comentario. No borrar, simplemente que se oculte. Este también, ocultar comentario. Este otro también tiene comentario. Estas instrucciones lo hice a través de los comentarios a las celdas. Ahí está. También le voy a ocultar los comentarios a todos. De manera normal, los comentarios solamente aparecen cuando te acercas a la celda. En este caso, yo quise que estuvieran visibles para que ustedes pudieran ver los pasos que iban a dar. Y es un método muy fácil, interesante, de hacer instrucciones sobre la celda. Miren, ya quedó limpiecita mi base de datos. Todo esto nada más es preparación. Entonces ya completé el inciso B. Inciso C. Hay que duplicar esta hoja. Voy a hacer otro clon de esa hoja y eso se va a llamar datos para tablas dinámicas. ¿Sí? Igual es pura preparación para poder realizar los ejercicios de subtotales y de tablas dinámicas. Entonces, en la hoja subtotales también voy a hacer el mismo proceso. Y derecho, mover o copiar, mover al final, que no se me olvide poner la palomita de crear una copia, acepto, y ya estoy en este momento en la segunda versión de subtotales. Le voy a cambiar el nombre, se llama, en la base de datos para tablas dinámicas. No acepta tantos caracteres. Ahí está. Bien. Ya no, son dos hojas iguales. Totales, tablas dinámicas, lo hacemos desde ahorita para poder trabajar sin problemas cada una un ejercicio. Déjenme ocultar este comentario. Este también. Muy bien, ahora sí. Vamos a ver qué nos dice el siguiente inciso. Ok,
D. En la hoja subtotales, utilizamos la herramienta subtotales obtener por grupos de sexo. Es decir, esta herramienta me sirve para hacer comparaciones entre grupos o sacar estadística por grupos. En este caso me indica que por sexo, es decir, voy a conocer una estadística tanto separada de los hombres y de las mujeres. También se pudo hacer, por ejemplo, por grupo, la estadística para los del grupo control y la estadística para el grupo omega 3. O también subtotales por diagnóstico de presión arterial. O sea, la estadística de los hipertensos, de los hipotensos, de los normales. ¿Sí? O sea, para eso sirve la herramienta, para hacer comparaciones entre grupos. El ejercicio pide que por sexo. ¿Y qué vamos a calcular? La suma, el promedio, la desviación estándar, el máximo y el mínimo de todas las variables numéricas, como la talla, el peso, la sistólica, la diastólica, etcétera, ¿sí? Todo solamente de lo que sea número, ¿sí? Lo que tenga textos, como medicamentos, ¿qué otra cosa? El diagnóstico de la presión, el diagnóstico del IMC, tienen textos, entonces no se pueden promediar ni sacar máximos y mínimos, deben ser numéricos. Muy bien, vamos a hacer esto. Bien, aquí tengo mi base de datos, virgencita, y le voy a poner los subtotales. Ahí les va. Primer paso. Siempre que quiero hacer subtotales, lo primero que tengo que hacer es ordenar la base de datos de acuerdo a los grupos que voy a comparar. El ejercicio nos dijo que por sexo, ¿sí? Vamos a ver los sexos. Fíjense que están los hombres y las mujeres revueltos, ¿sí? No están juntitos los hombres y juntitos las mujeres. Entonces, para que los subtotales puedan hacer su labor de comparar dos grupos, deben estar juntitos los grupos. Entonces, es un tema ya conocido que es la ordenación. Entonces me voy a la cinta datos, pico el botón ordenar, se selecciona automáticamente toda la base de datos, y aquí en los niveles de ordenación voy a pedir que quiero ordenar a través del campo sexo, que me voy a fijar según los valores que estén escritos, o sea, las M's o las F's. Criterio de ordenación ascendente de la A a la Z, quiere decir que primero me voy a poner a las femeninas, F, y luego a las M's, a los masculinos. Si quiero primero a los masculinos y luego a las mujeres, sería de la Z a la A. Pero en este caso, primero las damas. Le damos a aceptar y vean qué va a pasar con la base de datos. La movió, ya me puso juntitos a los niños y juntitas a las niñas. Ya está ordenada la base de datos por sexo. Ya hice el primer paso para poder aplicar sus totales. No se les va a olvidar, esto es importante, si no, no sale nada. Siguiente paso, ahora sí, siempre debo de cuidar tener activa cualquier celda dentro de la base de datos. Me voy al botón subtotal que está en la cinta datos, ¿eh? En esa misma cinta estaba el botón ordenar y en esta misma al final está un botón que se llama subtotal. Le voy a dar un clic. De nuevo, automáticamente se agarra toda la base de datos y aquí me aparece esta ventanita para configurar el proceso. Primer dato que tengo que proporcionar en la primera lista desplegable que se llama para cada cambio en, y ahí tengo que abrir y elegir el campo que voy a usar para comparar los grupos. Y acuérdense que era sexo. Pues busco a sexo, ya me pasé creo para acá atrás. Sexo. Es bien importante elegir el campo que usé para ordenar. Y fue sexo. Luego, aquí usar función son todos los cálculos. Sumar, contar, promediar, valor más alto, valor más bajo, productos de multiplicación, contar números, desviación estándar, etcétera, etcétera, ¿sí? Voy a empezar por el promedio. Promediar. Y ya luego abajo, donde dice agregar su total a, tengo que poner palomita a todas las variables o campos a los cuales quiero hacerles el cálculo del promedio.
Obvio, tienen que ser campos numéricos, ¿sí? Si no, no puedo promediar la columna de los nombres porque son letras. Entonces, voy a quitarle la palomita a DX, que yo no se la puse, ya estaba ahí, se la voy a quitar porque el diagnóstico tiene textos. Le voy desde el principio para irme en orden. Folio, no me interesa promediar los folios, aunque tenga números. Sí me interesa promediar la edad, la talla, el peso, la presión sistólica, todas estas son numéricas. Diastólica, glucosa, colesterol, triglicéridos, el costo, el índice de masa corporal y ya. Diagnóstico texto. Ya elegí las variables a las cuales quiero hacerles el cálculo. Ahora, estas opciones de reemplazar subtotales actuales, salto de página entre grupos, resumen debajo de los datos. Fíjense que de entrada están activas la primera y la segunda. La primera se refiere a que si yo anterior a este subtotal hice uno anterior, por ejemplo, máximos, si yo estoy ahora haciendo promedios y le doy a aceptar, me cancela los máximos y solamente quedan estos últimos de los promedios. Ahorita, como es el primer subtotal que realizo, no me importa si está activa o no, porque es la primera. Cuando haga el siguiente cálculo, voy a tener que quitársela para que no me quite el anterior. Resumen debajo de los datos significa que el resumen es hacer la estadística no por sexo, o sea, por los grupos, sino una estadística general, sin importar si son hombres o mujeres, va a calcular el promedio del peso, la talla, la sistólica y la diastólica, ¿sí? Y si está activa, la va a poner en la parte de abajo. Si se la quito, la pone en la parte de arriba. O sea, siempre la va a hacer, nada más es en qué lugar va a quedar. Por lo general, la mayoría de las personas les gusta debajo, por eso estaba activado. Muy bien. Ahora ya le voy a dar a aceptar y vamos a ver qué va a pasar. Ya hizo algo. ¿Y qué hizo? Voy a hacer más chiquito aquí el espacio para que se aprecie mejor. Lo que sucedió es que cuando se acabó el grupo de las mujeres, hasta aquí llegaron, se insertó una fila en blanco. Esta fila se insertó nueva y ahí puso unos numeritos, que son los promedios en este caso de las mujeres. Esto viene siendo el promedio de los pesos de las mujeres. Este número es el promedio de todas las tallas, las estaturas de las mujeres. Y así los diferentes variables o campos. Y pone la palabra promedio en la fila esa nueva en dirección al campo por el cual se va a agrupar, que son los sexos. Por dice, promedio de las Fs, de las femeninas. En este caso, 57.4 años es la edad promedio de las mujeres. ¿Sí? Y acá tengo acerca de los varoncitos, 48.8 es el promedio de edad de los hombres. Entonces están más grandes las mujeres que los hombres en este estudio. ¿Sí? ¿Quiénes están más altos? En promedio los hombres, 1.66, las mujeres 1.58. ¿Sí? Y este renglón de promedio general, todos estos números de este renglón está promediando las variables, pero a todos, o sea, sí, considerando tanto a hombres como a mujeres. Entonces, la edad promedio es de 54.3 años. ¿No? La edad promedio. Entonces, no están tan jovencitos, ¿verdad? Tan grandecitos estos pacientes. ¿Sí me di a entender? Y así lo hizo en todas las variables. ¿Sí? Por ejemplo, este es el promedio del IMC de las mujeres. Aquí no está más gordito. Los hombres en general salieron más gorditos, 25.56 es el IMC de los hombres. Entonces, vean cómo puedo comparar los dos grupos, los hombres y las mujeres. ¿Y qué otra cosa sucedió? De este lado izquierdo se pusieron un espacio, un panel que se llama el esquema.
donde aparecen estas rayitas, está como una llave, está agrupando a las mujeres, esta otra llave agrupa a los hombres, y esta llave externa a toda la base de datos. Y tiene estos niveles, el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. ¿Para qué sirven? Para lo siguiente. Si le pico al nivel 1, todas las ramas se contraen, ¿sí? Y no se ven los hombres y las mujeres. Se ve solamente los cálculos generales de toda la población. Ya se me va a acabar el tiempo, ¿eh? En cualquier momento se va a cerrar la transmisión y luego nos volvemos a conectar. Si le pico el número 2, me abre todos los subtotales de hombres y de mujeres. Y me elimina o me deja de verse los detalles de las personas. Si le pico el 3, ya se abre todo el detalle. Entonces, para un informe muy ejecutivo, pues me conviene el nivel 2. Aquí veo los resultados de mi estudio, ¿no? Y puedo comparar fácilmente hombres contra mujeres. ¿Sí me doy a entender? Sí. Sí, Ok. maestro. Muy bien. Se me hace raro que ya me pasé el tiempo y no se nos ha cortado, ¿eh? Pero en cualquier momento se va a cortar. Bien. Ahora, en el ejercicio dice que calcule el promedio, la desviación estándar, el máximo, el mínimo y la suma. Y no menciona el conteo, pero sí lo voy a hacer ahorita. Entonces ahora voy a poner las desviaciones estándar. Entonces activo cualquier celda de la base de datos. Otra vez me voy al botón subtotal. Ya los siguientes subtotales están más fácil que el primero, porque mucha información es la misma. El primer dato, para cada cambio le sigo dejando sexo, porque de nuevo es por grupos de sexo. Y lo que voy a cambiar es qué función matemática voy a utilizar. Ahora no va a ser promedio, ahora va a ser desviación estándar, que se llama desbest. ¿Sí? ¿Y a quién se la voy a aplicar? Pues a las mismas columnas. Entonces le dejo la palomita a los que ya la tienen. Ya me evito ese trabajo. Y lo que debo de quitar es la palomita de reemplazar subtotales actuales, porque los subtotales actuales son los promedios y no quiero que se quiten, quiero que se queden. Entonces le quito la palomita y ya, le doy a aceptar y ya me puso otro renglón nuevo, ¿sí? Ahora refiriéndose a las desviaciones estándar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué significaría? En cuanto a las mujeres, en promedio pesan 67.5 kilos con una desviación estándar de 19.7. Es decir, el 90% de las mujeres pesan 67 kilos más menos casi 20 kilos. O sea, está muy heterogénea los pesos de las mujeres. Si dijera promedio del peso 70 kilos con una desviación estándar de 2, quiere decir que pesan 70 kilos más menos 2 kilos. O sea, en promedio casi todas andan en los 70 kilos. ¿Ok? Y lo mismo hizo en el caso de los caballeros. Y me agregó un nivel más. Antes eran 3 niveles, ahora le puso nivel 4. Y es para lo mismo. Si le pico el 1, me pone la desviación estándar y el promedio de todos los pacientes. Nivel 2, me agrega los promedios. Nivel 3, me agrega las desviaciones estándar. Ese sería como una vista muy, muy conveniente para ver el resumen de la estadística. Y el nivel 4 me pone a todos. ¿Había una pregunta? Escuché una vocecita. Maestro, una pregunta, ¿ahí les quitamos los decimales a 2 o a 1 o les dejamos tal cual sale? Para el caso del ejercicio, es suficiente, lo pueden dejar con todos los decimales. Si en alguna circunstancia no se necesitan tantos decimales, se pueden retirar, ¿sí? Se pueden seleccionar, como lo estoy haciendo, y en la cinta inicio, aquí le quito decimales, y ya le dejo, por ejemplo, le puedo dejar
un decimal, por ejemplo, ¿no? Pero para mí, para la entrega de su trabajo, lo pueden dejar con todos los decimales. Pero bueno, qué bueno que pregunta, porque en ciertas circunstancias a lo mejor no queremos tantos decimales. ¿Sí? Así se le da, se detalla el ejercicio. Sí, Muy bien, sí. gracias. Muy bien, Denise. Ahora fíjense. Ahora voy a agregar otro subtotal. Ahora voy a agregar el máximo. Hago clic en cualquier celda. En la cinta datos, de nuevo busco al botón subtotal. Y ahora sexo queda igual. Ahora, ¿qué función voy a usar? La función max. De las mismas variables, la palomita ya está quitada. Y aceptar. Y ya tengo los máximos. Entonces, aquí hablando de las mujeres, la edad promedio, 24 años. La persona con más años, 100 años. ¿Sí? El promedio de edad, perdón, 24 es la desviación estándar y 57 es la edad promedio. Y así sucedió tanto para hombres y mujeres y también para toda la población. Y se agregó, como ya les había dicho, otro nivel. Teníamos 4, ahora son el nivel 5. Si le pico el nivel 4, se ve todo el informe general o más gerencial de todo el consolidado de la estadística. Vean. Bien, me voy a brincar por razones del tiempo el mínimo y la suma y eso. Me voy a pasar a lo que es el conteo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, el subtotal de sumas me pondría cuánto da la suma de todas las tallas, cuánto la suma de todos los pesos, que a lo mejor no son así como que importantes. Donde yo veo donde que sí hay importancia es en la suma de los costos, ¿no? Me podría calcular en cuánto me está costando el grupo de las mujeres y cuánto me está costando el grupo de los caballeros. ¿Sí? Me lo voy a brincar porque quiero ver el del conteo. Fíjense. Yo quiero contar cuántas mujeres y cuántos hombres y cuántas mujeres hay en cada grupo. Entonces, para eso me va a servir la acción del subtotal de contar. Entonces, activo cualquier celda, le pico el botón subtotal, sexo se queda, y ahora la función que voy a utilizar, hay dos funciones parecidas, cuenta y contar números. La función cuenta sirve para contar cuántas celdas tienen cualquier contenido, ya sean números o sean textos. Y la función contar números, como lo dice su nombre, cuenta las celdas que contienen algún valor numérico. Y si tiene una cosa que no sea número, no va a contar. Entonces yo quiero saber cuántos hombres y cuántas mujeres hay. Entonces yo tengo que buscar una variable, un campo. Primero, que esté seguro que sí tiene datos, que no está vacía. A lo mejor a algún paciente no le puse la edad o no le puse el medicamento, entonces eso no conviene contar en esa columna. Yo por lo general siempre les recomiendo contar en la columna nombre completo, porque a fuerzas esa columna tiene algo, o tiene el paterno, o tiene el materno, o tiene el nombre, o tiene cualquiera de esos, o los tiene todos. Entonces voy a usar cuenta. Y no tiene caso que cuenten todas las columnas. Le voy a quitar las palomitas y solamente voy a dejar palomita en la columna donde quiero que me aparezca ese número de conteo. Y yo quiero que me cuente en la columna de nombre completo. Primero voy a quitar las palomitas, porque si no me va a poner el mismo número muchas veces en cada columna. Entonces yo le voy a poner en nombre completo. ¿Sí? Le doy a aceptar y vean qué va a hacer. Ya me puso en la columna de nombre completo. Aquí me está poniendo 9, porque son 9 celdas que contienen algo, que están aquí arriba, y por lo tanto son 9 mujeres.
Este 5 está contando cuántas celdas contienen cualquier cosa en la columna de nombre completo. Son estas personas, son 5, por eso le ponen 5. Y este 14 está contando cuántas celdas contienen algo, pero a todos. Entonces son 14 personas. Entonces de esta manera yo ya tengo esta estadística donde comparo hombres y mujeres, donde sé cuántas personas hay en el grupo de mujeres, cuántos en el de hombres, cuántos son en total, y todas sus estadísticas, ¿no? De máximos, mínimos, promedios, desviaciones estándar. Entonces ya, ¿cuántas fórmulas escribimos para esto? Ninguna. Entonces fíjense, todos estos números, cada una sería una fórmula, y no tuvimos que escribir nada. Esa es la ventaja de los subtotales. Bien, con esto termino el tema de los subtotales. ¿Alguna pregunta? Se supone que ahorita ya nomás estamos aclarando dudas, porque ya se supone que vieron los videos. No, profesor. Bien. Ahora, entonces ya acabamos el paso, el inciso, ¿ok? Y dice, inciso E, agrega una nueva hoja en blanco y le vas a poner el nombre tablas dinámicas. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esto. ¿Cómo se agregan hojas en blanco? En este signo de más, si le pico ahí, ya me hace una nueva hoja. En este caso le puso como nombre hoja 3. Le voy a cambiar el nombre, doble clic y le pongo tablas dinámicas. ¿Por qué? Porque en esta hoja en blanco voy a poner las tablas dinámicas que vamos a desarrollar. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo las instrucciones. Dice, ya eso fue el inciso E. Inciso F. Activa cualquier celda de la hoja datos para tablas dinámicas, que se acuerdan fue la copia de la de subtotales. Y utilizando los datos de esa hoja, insertar en la hoja que acabamos de hacer, que se llama tablas dinámicas, 3 tablas dinámicas con el diseño que tú consideres útil, que muestre los cruces de variables que a tu criterio son más representativos. Este inciso nos da la libertad de nosotros decidir qué tabla dinámica utilizar, ¿sí? Como investigador, comúnmente tú quieres saber, a ver, yo quiero saber cuántas personas que están hipertensas también están gorditas. O de las que tienen hipotensión, cuántas tienen bajo peso. Ese es lo que se llama cruce de variables. Y eso es lo que es en sí las tablas dinámicas. Y se llaman dinámicas porque tú puedes hacer filtros, decir, bueno, de este total de cruces, solamente muéstrame las personas que cumplan tal criterio o que cumplan tal otro criterio. Ok. Y para eso es bien importante ver el video completamente de las tablas dinámicas. Entonces, fíjense. Primer paso, me voy a ir a la hoja que contiene los datos de donde yo voy a hacer una tabla dinámica, que es la que se llama base de datos para tablas dinámicas. Ya me fui a esta hoja. Déjenme le oculto los comentarios para que no estén estorbando. Ok. Bien. Esta hoja es diferente, es otra a la de las tablas dinámicas. Tiene los mismos datos, pero es otra hoja. Bien. Todas las tablas dinámicas salen o se originan a partir de una base de datos. Por eso nos estamos viendo aquí. Y esa tabla dinámica se va a meter en otra hoja. Por eso hicimos la hoja en blanco. Ahora, requisitos. ¿Hay algún requisito que deba de tener la base de datos para poder hacer una tabla dinámica? No. Simplemente pues estar bien acomodada como esta. Y que no importa si están ordenadas o no los campos. Eso no importa si está ordenada la base de datos. Cosa que sí importaba cuando andábamos trabajando en los subtotales. Eso sí importaba en los subtotales.
En las tablas dinámicas, no. Ok. Entonces, primer paso, activo cualquier celda de la base de datos y me voy ahora a la cinta insertar. Ahí va, insertar. Ya que estoy en la cinta insertar, los primeros botoncitos tienen que ver con las tablas dinámicas. Aquí está este de tabla dinámica. A mí me sale este otro botón que se llama tablas dinámicas y tiene un signo de interrogación. En las versiones más nuevas de Excel aparece ese botón que lo que trae es como una sugerencia, varias sugerencias de tablas dinámicas que yo pudiera obtener. En las versiones más viejitas no está. Nos vamos a ir por la libre, que es el de tabla dinámica para nosotros crearla manualmente. Me voy aquí, le doy clic al botón. ¿Y qué sucede en ese instante? Se selecciona a través de unas líneas punteadas toda la base de datos donde teníamos activa una celda, incluyendo los renglones que identifican los campos. Ahí ustedes lo pueden ver. Sale esta ventana y me dice el primer paso, seleccione los datos que desea analizar. Puede ser, está elegido la primera opción que dice, seleccione una tabla o rango. Y este texto que está aquí corresponde a lo que las líneas punteadas están seleccionando. Entonces ya está respondida esta pregunta. La segunda opción que dice utilice una fuente de datos externa, esta es una herramienta muy interesante que tiene las tablas dinámicas que pueden analizar datos que incluso no sean de Excel. Se pueden conectar con bases de datos más robustas como SQL y unas bases de datos más especiales. En este caso, nosotros comúnmente lo haríamos más frecuentemente con bases de datos, obviamente, que están en Excel. Entonces aquí así le dejamos como está. Segundo paso es elegir dónde queremos colocar el informe de tabla dinámica, o sea, la tabla dinámica. Puede ser en una hoja nueva o en una hoja de cálculo existente. En este caso, en una hoja de cálculo ya existente, que es la que nosotros ya apartamos. Entonces, activo esta opción. Y aquí abajo tengo que decir en cuál de las hojas y en qué lugar. Entonces pongo mi cursor ahí. Y en ese momento me tengo que trasladar al punto en donde yo quiero que quede inserta la tabla dinámica. Entonces así me voy a la hoja correspondiente que se llamaba tablas dinámicas. Recuerden, le doy un clic y ahí está mi hoja en blanco y le voy a dar clic aquí en la celda A2. Ahí le voy a dar un clic. No ocupan seleccionar varias celdas, simplemente en una que se va a convertir en la esquina superior izquierda de la tabla. Ya la coloqué ahí y vean que aquí se puso A2 y luego le antecede la frase tablas dinámicas, que es el nombre de la hoja. Y es todo, ¿sí? Y ya le voy a dar a aceptar y vean qué va a suceder. Ya en esa hoja tablas dinámicas, en la celda A2, se convirtió en la esquina superior izquierda del espacio que va a contener a la tabla dinámica. Todavía no tiene nada, pero ahí va a quedar. Y del lado derecho aparece un panel que me va a servir para armar la tabla dinámica. Este panel tiene en la parte superior la lista de todas las variables de la base de datos que está en otra hoja, acuérdense. Y aquí abajo hay unos cuadrantes, o sea, 4, que se llama filtros, columnas, valores y filas. Y esto es el espacio clave en donde yo voy a arrastrar o a colocar los nombres de los campos en los cuadrantes correspondientes. Las tablas tienen columnas y tienen filas. Entonces voy a arrastrar los campos que yo requiera, que yo quiero cruzar de columna contra fila. Entonces, y normalmente debemos elegir campos en el grupo, por ejemplo,
Maestro, no se escucha bien. Ah, ok. Voy a acercar un poquito más la compu y voy a hablar más fuerte. Repito, ¿ya me escucho? Ya, maestro, es que se escuchaba como si tuviera mala señal. Ah, ok, a lo mejor mi internet fluctuó. Bien, entonces fíjense. Voy a arrastrar, dije que campos que generen grupos, ¿sí? Por ejemplo, el grupo CESO genera los grupos hombres y mujeres. El grupo diagnóstico genera los obesos, los de bajo peso, desnutridos. Y por ejemplo, el campo nombre completo no genera grupos porque cada quien se llama diferente, ese no genera grupos, ¿sí? Entonces, voy a arrastrar, por ejemplo, el campo que se llama diagnóstico, lo voy a arrastrar a las columnas, ya lo arrastro y dejo mi flecha aquí adentro. Vean que se pone como una raya abajo de columnas, porque en ese lugarcito se va a colocar el campo diagnóstico. Le suelto el botón del mouse y aparece aquí la palabra diagnóstico. Acá se le pone palomita y en mi hoja de cálculo ya se pone nombrando columnas, por eso aquí dice columnas. Cada columna tiene una de los diferentes aspectos o variaciones que puede tener el campo de X, que sería bajo peso, desnutrición, normal, obesidad, sobrepeso, ¿sí? Ya se pusieron, ya se etiquetaron esas columnas. Por eso está aquí en columnas. Ahora voy a arrastrar un campo a las filas para cruzarlo. También debe generar grupos. Voy a cruzarlo, por ejemplo, con con el de presión, también genera grupos. Lo voy a arrastrar aquí a filas. Y luego lo suelto ahí y vean qué sucedió. Ya me puso identificando las filas a los hipertensos, hipotensos y normales. Pero aquí adentro de la tabla no hay nada todavía, no hay ningún valor. Ahí es donde yo ya dije, ¿qué quiero saber? ¿Qué quiero saber de los hipertensos de bajo peso? ¿Qué quiero saber de ellos? Bueno, voy a poner, por ejemplo, la edad. Aquí ya, ahora voy a arrastrar un campo al cuadrante valores. Normalmente arrastro campos que son numéricos. También pueden ser de texto, pero comúnmente son numéricos. La edad, el peso, la talla. Voy a arrastrar la edad. Y la suelto aquí en valores. Y la suelto. ¡Pum! En cuanto lo suelto, mi tabla ya se llenó de números. Pero esos números, ¿qué representan? Estamos hablando de edades. Entonces, este 60 es la suma de las edades de los pacientes hipertensos que tienen bajo peso. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que es la suma? Porque aquí abajo, si se fijan en el cuadrante valores donde arrastré el campo edad, no dice solamente la palabra edad, dice suma de edad. Entonces están sumando las edades ahí. Y a mí me sirve saber cuánto me da la suma de las edades, eso no me sirve de nada. Mejor quiero que me diga en promedio qué edad tienen esas personas, o cuál es la edad del más grande, o cuál es la edad del más joven. Entonces voy a cambiar este letrerito de suma, le abro la persiana y me voy a la opción de configuración de campo de valor. O sea, voy a cambiarle la configuración a ese valor. No quiero que sea sumas, quiero que sea otra cosa. Le pico ahí y me sale esta ventana donde yo puedo elegir suma, conteo, promedio, máximo, mínimo, producto, etcétera, etcétera. Yo necesito el promedio. Lo elijo el promedio y es todo. Le doy a aceptar. Y vean que aquí ya no dice suma de edad, dice promedio de edad. Entonces, si yo reviso esta base de datos, por ejemplo, este 37 que está aquí, significa
que todos mis pacientes que tienen un diagnóstico normal de su peso, en promedio, tienen una edad de 37.38 años, ¿sí? Pero los normales hipotensos, una edad promedio de 43 años, hipotensos, y los pacientes que tienen una presión normal, pero un diagnóstico en cuanto a su peso también normal, son más jóvenes de 35.22 años, ¿sí? Y esta celda que está vacía, esa correspondería a los hipertensos con un peso normal. No hay nadie. Está en blanco, ¿por qué? Porque no hay nadie, no hay ningún hipertenso que esté en ese diagnóstico, por eso está vacío. ¿Sí me voy a entender? Entonces, no es que falte, no hay nadie que pueda caer en ese grupo. Por eso hay estos lugares, celdas vacías. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se llaman? La razón porque son tablas dinámicas. Ahorita tengo 1, 2, 3, 4, 5 diagnósticos en el campo de X. Pero a lo mejor pudiera ser una base de datos que tuviera 60 diagnósticos. Entonces la tabla sería muy ancha, enorme, muy ancha. Y a lo mejor yo nomás me interesa que se muestren ciertos diagnósticos, no todos. Entonces aquí, en esta lista desplegable, yo le puedo abrir y decir de qué cosas quiero que se muestren. En este momento se pueden dar cuenta que todos tienen palomita, todos se están mostrando. Digo, no, yo no quiero mostrar todo. Nomás me interesan los que andan medios malitos, los obesos y los desnutridos. No me interesan los que están gorditos ni que están medios flaquitos, esos no. Nomás los que están bien malos, esos los quiero ver. Le doy a aceptar. Y los demás se eliminan y solamente veo desnutridos y obesos. ¿Sí? Por eso se llaman dinámicas. Y vean que ahora, donde activé el filtro, ya hay un embudo. Eso me sirve para conocer que está filtrándose la información, que no es la totalidad. Si le abro aquí y le activo seleccionar todo, todos los diagnósticos se seleccionan, les doy a aceptar y ya regresan todos y se quita el embudo. ¿Sí? Entonces ya esto es cómo hacer nuestra primera tabla dinámica. ¿Sí? Voy a hacer otra. Entonces me voy a la base de datos. Siempre tengo que ir a la base de datos de donde voy a jalar la tabla dinámica, ¿eh? O a crear la tabla dinámica. Repito el proceso para hacer otra tabla. Activo cualquier celda. Me voy a insertar. Tabla dinámica. Voy a crearla pegadita a la otra tabla. Entonces activo hoja de cálculo existente. Coloco mi cursor aquí en el recuadrito. Me voy a dicha hoja, que es tablas dinámicas. La voy a quedar abajo de la que ya hice. Siempre hay que dar un margen, no hay que ponerlas pegadas porque se estorban. Voy a ponerlo aquí en la celda A13, aquí abajo. ¿Sí? Ahí tengo como 5 filas de espacio. Le doy a aceptar. Y ya se pone el espacio correspondiente. Y tengo mi panel para que vean que está limpio porque es una nueva tabla dinámica. Ahora voy a hacer otro tipo de tabla. Fíjense. Voy a poner el campo medicamentos. Lo voy a arrastrar a filas. Ya me pone aquí todos los medicamentos que se usan. Y ahora fíjense. Voy a arrastrar el campo nombre completo lo voy a arrastrar a valores. Ahí lo suelto. Y vean, nombre completo es un campo de texto, ¿sí? No es numérico. ¿Se recuerdan que la primera tabla que hicimos, cuando arrastramos la edad, nos puso suma de edad? Ahora no me puso suma de nombre completo, me puso cuenta
de nombre completo, porque el nombre completo es texto, no se puede sumar, pero sí me puede contabilizar los nombres. Entonces, esta tabla, ¿qué me está mostrando? Me está mostrando cuántos nombres hay en las personas que toman clonazepam, glibenclamida, metformina. Este número 4 quiere decir que contó 4 nombres completos en las personas que toman ese medicamento. 7 en omeprazol. Por lo tanto, ¿qué nos está informando en realidad? ¿Cuántas personas toman esos medicamentos? ¿Sí? Entonces, aquí es un caso en donde, fíjense, no estoy usando el de las columnas, el cuadrante columnas, nomás estoy agarrando el cuadrante filas, ¿sí? O sea, no es a fuerzas usarlos todos los cuadrantes, ¿sí? Ahora, fíjense, el cuadrante de filtros no lo hemos usado, lo voy a usar en este momento. Ahí voy a arrastrar el campo sexo. Lo tomo y lo suelto en filtros. Lo suelto y vean, este se comporta como el filtro mayor de la tabla. Y por eso se puso aquí arriba, se puso sexo arriba de la tablita. Y dice todas. ¿Por qué dice esa frase? Porque está mostrando todos los sexos. O sea, todos los pacientes son los que están incluidos en la tabla inferior. Entonces, si le abro y digo, no, yo quiero ver las puras mujeres, le doy clic a la F, le doy a aceptar, y vean qué pasa. Mi tabla cambió, ya son unos números diferentes. Quiere decir que estoy hablando de 9 mujeres. 4 toman omeprazol, 3 toman metformina. Si ahora quiero ver a los hombres, digo, ver, M, masculinos, aceptar. Y dice que son 5 hombres, 1 glibenclamida, 1 metformina y 3 omeprazol. Hay medicamentos faltantes. ¿Por qué no están? Porque no hay ningún hombre que tome ese medicamento. ¿Sí me estoy dando a entender, compañeros y compañeras? Entonces, esto es lo bonito de las tablas dinámicas. Tú puedes filtrar qué es lo que quieres ver, ¿sí? Y están jalando información o haciendo cálculos de otra tabla. Y falta un detalle importante. Voy a quitar el filtro para que se vean todos los pacientes, todas. Ahí están todos, 14 personas. ¿Qué pasa si yo en cualquier celda donde hay un valor, como este otro, como este de acá, si yo le doy doble clic, me va a decir, por ejemplo, en este 4, me va a informar cuáles son esos 4 personas que toman metformina. Fíjense, le doy doble clic y me insertó una nueva hoja donde extrajo esos nombres, sean hombres o sean mujeres, me los colocó en una nueva base de datos, pero pequeña, y aquí se pueden ver que todos toman metformina. Ahí está. ¿Sí? Y yo ya puedo con esta base de datos imprimirla o hacerle otra cosa. ¿Sí? Se metió en una hoja que se llama hoja 4, o sea, una nueva. ¿Sí? Y esta hoja está totalmente desvinculada, no tiene nada que ver ya con la tabla dinámica, es una nueva tabla. Si yo hago cambios en los datos de estas personas, no me va a modificar para nada a la tabla dinámica. Y aquí hay un comentario importante. Si yo cambio la base de datos de donde se originó la tabla dinámica, va a repercutir en la tabla dinámica. Por ejemplo, voy a modificar esta edad. En lugar del 2003, voy a decir que es de 1982. Cambió la edad. Esta otra persona que es de 79, voy a decir que es del 42. Cambió la edad. Voy a cambiar, voy a hacer una chica, la voy a hacer hombre, ¿sí? Masculino. Luego voy a cambiar el peso de esta persona que pesa 35 kilos, que pesa 120 kilos.
hay cambios, ¿no? Bien, me voy a ir a las tablas dinámicas y como yo dije, se supone que las tablas dinámicas deben de cambiar, pero ahorita no han cambiado. O sea, no son instantáneos los cambios. Tengo que decirle a la tabla dinámica, revisa si hubo cambios en la base de datos y actualízate. Se lo tengo que indicar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se lo indico? Me pongo en la tabla dinámica que quiero actualizar y vean que hay una cinta flotante que se llama herramientas de tabla dinámica y tiene dos pestañas hijitas, analizar y diseño. Si me pongo en la pestaña analizar, aquí hay este botón que dice actualizar. Le abro ahí y dice actualizar o actualizar todo. ¿Cuál es la diferencia? Actualizar actualiza únicamente la tabla dinámica en donde estoy y la segunda, todas las tablas dinámicas. Le voy a picar a ese y observen bien y debe de haber un cambio. ¿Sí? Hubo un cambio sobre todo en la base de datos, en la primera tabla. En la segunda no hubo cambios porque no le movía los medicamentos, ¿sí? En la otra, como cambié edades y pesos, ahí hubo modificación. Entonces, bien importante que tienes que actualizar la tabla, pedir que se actualice para que los cambios, si hubo algún cambio en la base de datos, si hubo algún cambio, se realice. Voy a cambiar este de omeprazol. Voy a decir que no toma omeprazol. Bueno, que toma, voy a decir que toma clonazepam. Ok. Y que toma metformina, glibenclamida, se lo voy a dar al paciente que sigue. Hice cambios. Me voy a la tabla dinámica y voy a otra vez a actualizar. Y ya cambió, fíjense, ya cambiaron las personas que toman esos medicamentos, ya hubo un cambio, ¿sí? Y ustedes en su tarea tienen que agregar otra más. Ahorita por tiempo no lo hago yo, pero ustedes lo van a hacer, ¿sí? Es bien importante que vean los videos aparte de esta explicación, ¿eh? Porque se habla con más detalle en el video. Y ya por último, aunque creo que no lo pide el ejercicio, pero yo sí se los voy a explicar, es cómo hacer gráficos dinámicos. Los gráficos dinámicos siempre salen a partir de una tabla dinámica. Entonces, primer paso, eliges la tabla dinámica de la cual quieres hacer un gráfico. Voy a hacer la de esta segunda. Activo cualquier celda de esta tabla y me voy, en esta misma cinta de analizar, hay un botoncito que dice gráfico dinámico. Excel ya sabe que lo va a hacer de la tabla que yo tengo alguna de sus celdas activadas. Le pico gráfico dinámico, va a hacer su trabajo, poco a poquito, ahí viene y me va a pedir qué tipo de gráfica quieres, de columnas, circular, de barras, y ya esa vista previa, aunque no lo alcancen a ver, ya se refiere específicamente a esa tabla. Voy a hacerla esta de barras y le doy a aceptar. Y ya me puso aquí el gráfico dinámico. Ese tamaño, como salió, lo puedo modificar. Lo puedo arrastrar del lugar. Lo puedo hacer más alto o más ancho, según quiera. Y todo lo que ya sabemos hacer con gráficas, aplica el gráfico dinámico. ¿Sí? Si quiero cambiarle el modelito, lo puedo hacer, ¿sí? Ahora fíjense, pero ¿cuál es lo padre del gráfico dinámico? Pues que es dinámico. Fíjense, aquí no dice medicamentos, tiene una lista desplegable adentro de la gráfica. Si le abro ahí, están todos los medicamentos seleccionados. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo nomás, ahorita voy a tener una junta con el laboratorio que me surte estos medicamentos, pero el laboratorio que me surte este y este.
Le voy a aceptar y ya solamente me grafica esos dos medicamentos. ¿Sí? Pues que quiero otro más, voy a agregar este omeprazol. Ahí está. ¿Sí? Y que solamente quiero graficar lo que toman las mujeres. Digo las mujeres. Y ya esa es la gráfica de solo de las mujeres. No sé si notaron, pero los cambios que hice en la gráfica también se realizaron en la tabla. Si en la tabla yo activo o modifico los filtros, se va a modificar la tabla y también se va a modificar la gráfica. ¿Sí? O sea, están conectadas la gráfica y la tabla. ¿Sí? Fíjense. Ahí. Ok. Entonces, con esto termino el tema de las gráficas dinámicas. Acuérdense que ustedes tienen que hacer 3. ¿Sale? Y jueguen con los valores, muevan del lugar los campos, a ver qué pasa, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, chicos y chicas? No, maestro. No. Muy bien. Entonces, ya estamos terminando la sesión. No, profe. Permíteme tantito, fíjense. Entonces, así acaba todo el paso 12. El paso 13 corresponde a las funciones BD o funciones de bases de datos. Estas yo no las voy a alcanzar a explicar ahorita, pero ustedes las van a ver en los videos. De hecho, hay 2 videos, entre 2 videos se explican esto de las funciones BD y se explica directamente en este ejemplo. ¿Sí? Es un video exclusivo, específico para la solución de este ejercicio. Entonces, les voy a pedir que se den la tarea de revisarlo muy bien y realicen el ejercicio, ¿sí? Más o menos debe quedar algo como esto, porque ya lo tienen que entregar este ejercicio la siguiente semana, ya todo terminado, completito, todas las pestañas y todo lo que se hizo terminado, ahora sí se va a entregar, ¿sí? Entonces, fíjense un tantito aquí. Estos 3 minutos los voy a dedicar a esto para no consumir su tiempo. Fíjense. Estos 3 cuadritos trabajan en conjunto. Las funciones BD sirven para analizar estadísticamente una base de datos. O sea, es otra herramienta más como las tablas dinámicas y los subtotales. Entonces, aquí no dice variable a calcular, uno pone el nombre de la variable que quiere uno analizar. Ahorita dice talla, pero le puedo poner peso. ¿Sí? El chiste es que sea un nombre variable de las que están en la base de datos. ¿Sí? Si uso un nombre diferente o con falta de ortografía, no funciona el ejercicio. En la zona de criterios es el lugar donde yo digo de qué grupo de personas quiero la estadística, en este caso del peso. Aquí se ve que abajo de la variable edad está una información que dice mayor que 20. Eso significa que cuando yo haga la estadística aquí, me va a dar la suma, la frecuencia, el promedio, el máximo, el mínimo de la variable peso de los pacientes que tengan más de 20 años. Si quiero saber los pacientes que tengan entre 20 y 50 años, tendría que ponerlo algo así, que diría mayores que 20 hasta 50 años. ¿Sí? Y si le pongo aquí obesidad, significaría que estaría haciendo la estadística de la variable peso de los pacientes obesos entre 20 y 50 años. ¿Sí me doy a entender? Entonces voy a poner la primera fórmula, voy a hacerla con el promedio. Entonces le pongo igual BD y ya sale toda la familia de las funciones. Y busco a B de promedio. Y esta función, todas estas funciones tienen 3 argumentos. ¿De qué base de datos en qué base de datos voy a trabajar? ¿Cuál es el nombre del campo que voy a analizar?
y en qué lugar están los criterios. La base de datos es todo el rango de celdas, incluyendo el nombre de la fila, la fila que tiene los nombres de los campos, que fue lo que les expliqué cuando platicamos de la matriz. Cuando digo matriz, no incluyo la primera fila de los nombres. Y cuando hablo de base de datos, el argumento base de datos sí incluye la fila que identifica los nombres de los campos, como lo acabo de hacer. Le pongo coma, nombre de campo. ¿En qué celda el usuario escribe o el investigador escribe de qué variable quiere hacer los cálculos? Ah, pues en la celda M6. Entonces le doy un clic y por eso se pone M6. Es la celda en donde va la palabrita que identifica el campo que yo quiero analizar. De tal manera que si cambio el nombre, cambiaré de campo a analizar. Coma. Criterios. Tengo que decir en qué rango de celdas están la zona de los criterios. Ah, pues está aquí. Esta es la zona de criterios. Ese rango de celdas que incluye los nombres de los campos y su fila que está debajo, que es donde yo escribo el criterio en sí. Ok. Y ya terminé. Cierro mi paréntesis. Ya especifiqué todos mis rangos, mis argumentos de la función B de promedio. Le doy Enter. Y ya me dice que 81.4 es el promedio del peso de los pacientes entre 20 y 50 años que están obesos. Si no me importa qué diagnóstico tengan, simplemente que estén entre 20 y 50, borro la palabra obesidad. Y vean que el número cambió. Ah, si estamos diciendo eso, pesan en promedio 65. Y ahora quiero nada más saber es más, quiero todos los pacientes, no me importa qué edad tengan ni qué diagnóstico tengan, quiero el promedio del peso de todos. Borro lo que tengan los criterios y al no haber criterios especificados, significa que estoy hablando de toda la población. Entonces el peso promedio es de 70.5 kilos. ¿Sí? Si ahora quiero hablar de la edad, pongo aquí edad. Entonces, en automático ahora este valor está refiriéndose a la edad, ya no al peso. 54 años es la edad promedio de todo mi estudio. Pero ahora quiero saber el promedio de edad de las personas que están en el grupo omega 3. Y bajó a 49 años. Ah, ¿y los de control? $63, son más viejitos los de grupo control que los de omega 3. Bueno, entonces este es un ejemplo de la primera fórmula. Habiendo entendido esta primera función, sin problema van a entender o a poder realizar las demás cálculos. ¿Sí? Bueno, pues ya no les quito más su tiempo, disculpen que me pasé un poquito, pero quería ya con esto, espero que no tengan ningún problema antes de vernos la siguiente clase, todos entreguen este archivo terminadito, por favor. No, les voy a solicitar que todos le pongan presente en el chat. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ninguna, profesor, nomás esperar a hacerlo en lo... Ay, no te entendí, Rose. Algo pasó en la transmisión que se entrecortó tu voz. ¿Puedes repetir? Que todo bien, profesor. Ya nomás es completar lo que es el ejercicio para entregarle lo que es el documento. Así es. Ojo, hay cosas que aquí en las sesiones yo no hice, pero que les dije que ustedes las hicieran, ¿eh? Para que no vayan a decir, no, pues no lo incluí porque
porque usted no lo hizo. No, hay que incluirlas todas, ¿eh? Un saludo a la doctora Chimán, ¿sabe dónde anda? Acá ando en la playa, profe. Desde Ah, acá estoy tomando la clase. ¿con un coco o qué? ¡Hey! Juego con ginebra. ¿Viste? ¡Vámonos! Bueno, pues ahí para que se ponga en la playa a hacer la tarea. Sí, claro. Bueno, Gracias. Maestro, una pregunta. sí, dígame, Denise. ¿Hay algunos datos que pueden variar? Porque estaba yo checando, maestro, que por ejemplo, en donde a usted le sale 54, a mí me sale 53 o 57. Ah, sí, O- sí, van a variar, porque acuérdense que yo he estado en el transcurso del tema cambiando los datos. Y luego cada quien de ustedes asignó a los pacientes al grupo control o al grupo omega 3 a su libre albedrío, ¿sí? Ok, entonces nada más tendría que estar correcta el procedimiento, no tanto el número. Así es, yo no me voy a fijar en los números, yo me voy a fijar Ah, que muy las bien. fórmulas estén bien hechas, Muy bien, maestro. Gracias. que estén muy bien. Profe, A sus órdenes. yo hice la fórmula tal cual ahorita la va diciendo y me aparece gato, signo de exclamación, división, o sea, no me aparece la fórmula tal cual. Ok, fíjense. Si aquí la edad le pongo, le pongo otra palabra diferente a edad que, por ejemplo, le pongo, no sé, años. Me manda un error, ¿sí? Porque ese nombre de variable no existe. Si le pongo glucosa, bueno, me equivoqué, glucosa. Le pongo glucosa y sí me saca el valor. Pero si me equivoco en alguna, le pongo glucosa en lugar de glucosa, me manda error. Si aquí lo escribo bien, y acá en los criterios pongo algo así como que no tiene nada que ver, por ejemplo, pongo aquí grupo importante, me manda esto, miren, división entre cero. O sea, no hay nadie que esté en el grupo importante, nomás hay dos grupos, omega 3 y control. Entonces, cualquier letrita que no coincida, me va a mandar esos errores. Entonces, en eso va a consistir. Ok, muchas gracias. Ok, Alejandra. ¿Más dudas? ¿Más preguntas? Ninguna, maestro. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Gracias, maestro. Que pasen Gracias, bonita tarde y bonita semana. Y Gracias dedíquenle mucho igualmente. tiempo, por favor, al estudio, a ver los videos y hacer los ejercicios. Solamente se Gracias, aprende maestro. haciendo los ejercicios. Va, Ok. muchas gracias, bonita tarde. Nos vemos. Gracias, Hasta buenas tardes luego. a todos. Adiós. Gracias, hasta luego. Bye.